Bueno, realmente hay muchas causas que provocan que solamente haya ese bajo porcentaje. Por un lado, no hay modelos femeninos en los que se puedan ver las niñas reflejados de alguna forma y que les haga pensar que la ciberseguridad es también cosa de chicas. Por otro lado, existe una serie de estereotipos que se ven reflejados en las series de televisión y que transmiten una imagen de las mujeres en ciberseguridad que muchas veces no se corresponde realmente con la realidad. Entonces, por eso es importante que mostremos que verdaderamente hay mujeres de diferentes características trabajando en la ciberseguridad. Por un lado, debemos de mostrarles esos ejemplos de mujeres que están trabajando en ciberseguridad y mostrarles mujeres en el amplio espectro de la ciberseguridad, que por un lado hay una parte técnica, pero por otro lado hay una parte más humanística relacionada con las personas y con los procesos que también es necesario en ciberseguridad. Entonces debemos darles a las niñas ese amplio espectro. Yo he estado dentro de la iniciativa Inspira STEAM y realmente hay con niñas de 10 y de 11 años, ves que las carreras o los trabajos que se les ocurren no tienen ninguno de ellos que ver con las nuevas tecnologías. Y esto porque todas trabajan con ordenadores, todas utilizan tablets, los móviles, pero no tienden a pensar que detrás de esos ordenadores, de esos programas, hay alguien que realmente los hace, hay alguien que vela por la ciberseguridad. Entonces tenemos que hacerles ver, que conozcan que realmente hay personas que están haciendo esas cosas y que esos son trabajos que ellas pueden en un momento dado escoger en el futuro. Y debemos de trabajar mucho en eso y desde edades muy tempranas, porque realmente en la ciberseguridad, en el mundo digital están ya todas las niñas y todos los niños desde pequeños. Entonces debemos enseñarles cómo vivir en el mundo virtual, lo mismo que les enseñamos a vivir en el mundo real. Y eso puede hacer que haya más profesionales que posteriormente decidan trabajar en ello.